en todo el mundo se ha tenido un mayor avistamiento de ovnis y se han logrado fotografiar, incluso tener en videos en diferentes partes. En Colombia se viralizó un video de un piloto que logró visualizar un objeto, sacó su celular y empezó a grabar y captó una imagen muy clara de un objeto que realmente pues es muy extraño. Los movimientos que ejecuta no los podríamos hacer con una tecnología como la que hay hoy en día. Este año podría romper récord en cuanto a la temperatura. La primavera en Estados Unidos y en Europa ha estado demasiado calurosa, pero lo preocupante es pensar a futuro en unos meses cuando llegue la parte fuerte del verano, donde se presente una temperatura que va a ser básicamente insoportable. Ahora va a ser mucho más eficiente la conversación que tengamos con ChatGPT. Se habla incluso de un asistente personal que, al mejor estilo de las inteligencias artificiales de las películas con las que los protagonistas hablan, es probable que durante estos meses podamos llegar a cosas muy similares, donde simplemente hablemos y tengamos una conversación tan fluida con este programa que nos haga sentir incluso como si habláramos con una persona real. De aquí al 2030, todo el mundo, o la mayoría, va a tener un asistente de inteligencia artificial conectado a todos nuestros dispositivos. Esto es Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Andrés, oyentes, buenos días, tardes o noches. Para nosotros noches. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, aquí expectante para el tema de hoy. Perfecto, Andrés. Digamos que hoy vamos a hacer una especie de resumen sobre cómo va el año, ¿no? Ya vamos para el segundo semestre del año. Y bueno, han pasado ciertos acontecimientos tanto extraños en todo el mundo y algunos, digamos, de relevancia internacional en diferentes aspectos que de alguna forma nos impactan a la mayoría pues de todos. Más hoy en día que pues las cosas suelen replicarse de una forma mucho más rápida por cómo se comparte la información. Entonces, pues igual pues antes de continuar quizá con estas cosas, vamos a hacer como una breve introducción cuando hicimos el capítulo de las profecías para este año, ¿no? Pues empecemos por ahí. Nosotros pues hicimos un capítulo especial a final de diciembre y ahí mencionamos ciertas profecías, igual les vamos a dejar el enlace de ese capítulo. Pero para recalcar, pues este es el año del dragón de madera verde, en el año chino, y pues el año, digamos que traduce el tema de que, pues, que la madera es todo lo que florece y tiene que ver con la naturaleza. Entonces eso como para hacer un énfasis quizá con algunas de las transformaciones que hemos estado viviendo frente al tema climático. Ahora no sé si quieras mencionar algunas profecías que hayamos dicho quizá para el primer semestre y pues si se han cumplido o no. Claro, y es que afortunadamente ninguna de las profecías que mencionamos hace unos meses se ha cumplido y esperamos realmente que ninguna se cumpla, porque como veremos no eran nada alentadoras. Entre algunas de las profecías de Baba Vanga que teníamos para el 2024, teníamos, por ejemplo, un terremoto gigantesco que sacudiría a los Estados Unidos. También un tsunami devastador en Asia que azotaría varios países del continente. Grandes avances científicos en pro de la salud. Exactamente, en pro de acercarnos a la cura de varias enfermedades que hasta hoy son incurables. Este punto sí sería bastante alentador que llegara a ocurrir. Por ahora se sigue avanzando en muchas investigaciones que esperamos que lleguen a un punto positivo. ¿Tienes algunas, de pronto las de Nostradamus o algunas? Sí, tengo pues que mencionan el tema de la Tercera Guerra Mundial. Eso pues aún sigue quizá ahí pues en veremos. Digamos que aún pues hay un conflicto en el tema Ucrania y todavía hay tensiones entre China y Taiwán, al igual pues que Corea del Norte, que siempre pues está amenazando al mundo, pero pues aún no ha habido como algo que escale a mayor. Otra que sí estaba para este semestre, esta no la dijo Nostradamus, pero sí la dijo muchos videntes del mundo habían dicho que iba a haber una nueva pandemia, iba a ser mucho más grave que la primera, y en sus pues visiones veían que esto en mayo ya iba a estar crítico,
para el momento que estamos grabando este capítulo, no se ha visto como ninguna novedad frente al tema de quizá de un virus, de una nueva mutación ya mucho más grave, y tampoco están vacunando a las personas, entonces por ese lado creo que no se va a cumplir. Enigmas súper raros. Hablemos de eso. Igual en el capítulo anterior les había dado yo unas fechas de una cuenta en TikTok de Eno Alarín, que él aseguraba ser un viajero del tiempo. Y él dio 3 catástrofes para el año 2024 y dio 3 fechas. 17 de febrero, un tornado F6 en Houston. Esto no sucedió. Después dice 20 de marzo, una tormenta de polvo en el medio oeste de Estados Unidos. Esto tampoco sucedió. Y la última, que era el 2 de abril, decía un terremoto de 9.8 en la falla de San Andrés. Esto tampoco sucedió. Entonces, pues podemos concluir que este supuesto viajero es un farsante por el momento. En otros enigmas, ahora sí vamos a hablar de quizá algunos sucesos, digamos que lo dividiremos por tópicos. Entonces yo creo que podríamos empezar a hablar del tema, no sé, quizá paranormal, o que no tienen como una explicación clara. Entonces no sé si escuchaste, viste en TikTok o en diferentes pues, redes sociales el tema del avistamiento de seres gigantes de más de 3 metros. Hay un video en Brasil y hay otro en Canadá. Hay varios de Canadá. Les voy a contar la historia del de Brasil. Hay una montaña donde pues desde lejos se grabó un ser y pues se ve muy grande. Y por la distancia en que se tomó y como se veía, se calculaba que medía más de 3 metros. Esta historia fue en Brasil, pero se desmintió porque dio la casualidad que un jugador de baloncesto el mismo día, se concluyó que fue ese jugador de baloncesto el que se veía, que medía como 2 metros 20, por eso parecía de 3 por la distancia. Pues esta historia se desmintió por lo de, pues porque este jugador fue el mismo día. Pero en Canadá sí siguen, se ha tenido como hay como una zona, no recuerdo ahorita el nombre, en la que se vieron, una persona vio como unos seres también en una montaña muy grandes y él subió como una foto, o creo que inicialmente los vio y no pudo grabar, después quiso volver y cuando fue a entrar se dio cuenta que no lo dejaban pasar, solo dejaban pasar a los que vivían allá. Entonces dijo que iba a volver, después vio que en unos helicópteros llevaban unas cosas muy grandes hacia esa montaña y digamos que esta persona siguió como el caso. Ahí sí tiene como un video en el que se ve como una especie de ser grande y digamos que este sí es un poco más creíble, el tema de los gigantes en Canadá, y pues hay que estar de pronto atento a si sale alguna novedad sobre una evidencia quizá un poco más clara. El primer caso sí lo había visto, había escuchado y había visto los videos. No tenía claro que ya se había desmentido. Y el segundo no lo tenía en mi radar. Interesante saber eso. Sí, así es, Andrés. Digamos que el primero me tenía muy convencido y cuando seguí investigando fue que me di cuenta que en la investigación que el caso fue desmentido. Ok, creo que de pronto hablando un poco del contenido del video, para los que lo llegaron a ver, de pronto en mi caso sí me pareció un poco extraño porque las figuras o la figura de la que se hablaba del supuesto gigante era un poco, no sé cómo nombrarla, así de pronto caricaturesca, no la veía tan real y no se me hacía tan verídico de pronto la existencia de un gigante a partir de este video que se hizo viral en los primeros meses del año. Efectivamente, Andrés, creo que siempre debemos tener un criterio en este tipo de noticias y videos que se vuelven virales. Y también es para que quizá tengamos más conciencia sobre en lo que creemos y si es verdad o no, y tener muchas dudas sobre si lo que nos dicen los medios es verdad. Básicamente dudar de todo. Dudar de todo, sí. Otro caso, creo que se parece mucho, pero esto no recuerdo cuándo sucedió, fue si a inicios de abril o marzo. Y es un caso en un shopping mall de Miami. Se hizo un poco famoso porque llegaron más de 30 patrullas a este shopping mall y la respuesta de la policía fue que acudieron al sitio por una supuesta pelea o bueno, un desorden que formaron unos adolescentes con juegos pirotécnicos. Esto sí, hay un video de unos adolescentes jugando y esta historia también la investigué con pirotecnia, pero lo que se le hace a la gente extraño es que hayan llegado 30 patrullas.
30 para una cosa que hicieron como 10 pelados. Entonces hay también otras historias que se fueron viralizando, y es que cuentan que dentro del shopping se vio un ser de aspecto humanoide de más de 3 metros y la gente corría, huía del lugar. Entonces mucha gente se pregunta que por qué no grabaron. Muchos no grabaron por el miedo, porque vieron pues eso y su instinto fue huir. Y hay gente que grabó y comentan que cuando ellos salieron les hicieron pues ver todo el contenido de su celular y tenían que eliminar todo este tipo de evidencia. Entonces digamos que el tema está entre si es verdad o no, pero sí se llega a la conclusión de que muchas personas estaban huyendo del lugar, y algunos pues sí concluyen que pues alcanzaron a ver como una especie de silueta, y algunos sí escriben que vieron un ser de más de 3 metros. Entonces pues esta historia quedó así como pues todavía está como un poco inconclusa de saber pues si ahí había un ser. Pues digamos que una pregunta es, el shopping pues tiene cámaras. Sí, o sea, quizás sí había algo, pero pues porque alguien no fue capaz de grabarlo. O pues quizá era tanto el espectro de ver algo así que no, pues quizá todo el mundo quedó en shock. Es una explicación. Lo otro para mí es qué hicieron con el ser, cómo lo sacaron de ahí, ¿no? La policía, no sé. Pero pues es algo que sucedió pues este semestre. Puede ser muy fácil criticar y llegar a la conclusión de que esto es básicamente mentira y es respetable, pero de pronto la duda mayor es por qué o con qué motivo tantas personas podrían llegar a esta conclusión de llegar a asegurarte que esto ocurrió. De pronto que una o dos personas lo inventen es normal, pero tantas personas como lo mencionabas, ponerlas a todas de acuerdo y que todos digan que había un ser de tantas dimensiones y que se mantengan firmes en esta postura, y es realmente lo extraño, lo misterioso. Bueno, ahí nos queda digamos que la duda, quizá pues de pronto alguien después pueda colocar una prueba un poco más verídica. Ahora quizá me gustaría entrar en el tema del clima. ¿Sí te parece? A ver qué ha pasado con el clima. Cuando hablamos a final de año de lo que podría ocurrir, hablamos de catástrofes básicamente ligadas al agua en muchos casos. Pero este año, lejos de ser atacados por el agua, estamos notando su ausencia. Y es que debido a altas temperaturas en los últimos tiempos, se ha notado una gran disminución en los niveles de agua, por lo menos aquí en Colombia, repito, de los embalses de los que se surte la población para pues su cotidianidad, debido al tema de las sequías, y se ha hecho llamado a que las personas ahorren y sean un poco o mucho más conscientes con el agua que utilizan en su vida diaria. También he llegado a escuchar que esto no está ocurriendo solo aquí en Colombia, sino en algunos otros países de Latinoamérica, probablemente en el mundo también, y esto va muy ligado con el tema de los altos niveles de calor, porque por ejemplo en la primavera en Estados Unidos y en Europa ha estado demasiado calurosa. Es normal que sí suba el clima con respecto al invierno, obviamente, pero según he escuchado, realmente sí ha subido mucho. Básicamente, pues tal vez no en todo el territorio, pero sí en ciertos lugares de Estados Unidos. Puede ser que en muchos casos la gente se alegre de tener el sol, de poder salir a la playa, pero lo preocupante es pensar a futuro, en unos meses, cuando llegue la parte fuerte del verano, donde se presente una temperatura que va a ser básicamente insoportable. Hace poco veía un artículo en el que se mencionaba que este año podría romper récord en cuanto a la temperatura. No recuerdo si fue el año pasado o hace 2 años. En Europa se sufrió una ola de calor demasiado fuerte que obligó incluso a la gente a vestirse, por así decirlo, con botellas de agua helada. La gente tenía que andar siempre con una botella de agua congelada, porque era la única manera de medio soportar el calor que estaba azotando por esos momentos el país. Y lo preocupante, como decía anteriormente, es que de pronto este año pueda llegar a ocurrir lo mismo, incluso peor,
Sí, creo que muchos de nosotros pues hemos presenciado este aumento en la temperatura y quizá ahorita pues en una parte del territorio del país y de Latinoamérica hay unos puntos de sequía importantes. Sobre el clima quiero recargar pues que esta la metí en el clima. El 1 de enero de este año hubo un terremoto de 7.6 en Japón. Fue grave, lo que pasa es que ellos ya hace años vienen preparando sus estructuras para esto, entonces no fue como algo con daños tan grandes, pero pues sí, igual pues pasó el 1 de enero y siento que esto tiene que ver con el clima. Algo importante por recargar es que la gente vio volar sin sentido a cuervos ese día y algunos presenciaron ovnis. Aquí haciendo un énfasis en el tema de los ovnis, que me parece importante nombrarlo de una vez, es que en todo el mundo se ha tenido un mayor avistamiento de ovnis y se han logrado fotografiar, incluso tener en videos en diferentes partes. Acá en Colombia se viralizó un video de un piloto colombiano que logró pues por la ventanilla de su aeronave visualizar un objeto, sacó su celular y empezó a grabar y de alguna forma captó una imagen muy clara de un objeto que realmente pues es muy extraño y pasa también cerca de la nave a una velocidad, pues digamos que los movimientos que ejecuta no los podríamos hacer con una tecnología como la que hay hoy en día. Y así en muchas partes del mundo, mucha gente pues ha grabado diferentes ovnis ya de una forma un poco más clara, como lo mencioné, en diferentes partes del mundo. Entonces siento que sí, esto ha sido una constante como un poco más este año. El tema del avistamiento, pues por lo que mucha gente ha tenido el tiempo de fotografiar este tipo de objetos. Igual lo del tema del agua, siento que, como ya lo mencionamos en el proyecto HART, que es un tema del control climático, yo creo que sí deben estar haciendo algo, por lo cual se ha generado más una sequía y quieren hacer que el recurso hídrico tenga un mayor valor para todos nosotros, porque si vemos el planeta por fuera, pues el planeta tiene más de un 70% de agua y que pues aquí mucha gente dirá, ay, pero es que el agua es del mar. Desalinizar el mar es costoso y lo mismo decíamos cuando queríamos pues volver el petróleo combustible, que era muy costoso y aún así lo hacen. No creo que eso es lo que nos dicen. De que desalinizar el mar es muy costoso y que podía traer una consecuencia medioambiental muy grande para la fauna. Eso es lo que siempre nos dicen cuando no conviene algo, pero porque no le conviene a quizás las masas millonarias que mueven el mundo, porque eso se puede hacer. Y pues yo siento que, digamos que en temas de sequía o pues lugares, hay otros lugares del mundo que casi siempre han sufrido por el tema del agua y lo único que tienen es pues la fuente del agua marítima. Y pues yo creo que ya es hora de que pues el hombre empiece a trabajar en el tema de hacer esto en masa. Obviamente pues con unos controles por el tema de la fauna. Eso es mi opinión personal. Y con lo del clima sí hay otra cosa aquí que no mencioné y es una anomalía que se ha presentado 3-4 veces en el Atlántico este año por las costas de África y causa olas de más de 16 metros. Digamos que la primera vez nos llamó mucho la atención, pero después sí se hizo un poco viral. Y digamos que en el mundo hay como una especie de satélite, un escáner que hay de lo que está debajo del agua. Eso creo que se puede acceder, de cualquiera lo puede ver. Mucha gente empezó a analizar las fechas de estos incidentes de las olas porque nadie veía como algo. O sea, como algo que usted pueda ver si no está bajo el agua. Y se logró evidenciar una anomalía que pasa debajo del agua, mucho más grande que la mayoría de países del mundo, excepto pues como los más grandes, y que pasa debajo del agua y es lo que genera esas olas. No sé, no es un submarino, o bueno, no sabemos, pero yo creo que ya lo hubieran dicho. O quizás una nave, una especie de nave que no ningún ejército ha querido quizá identificar, pero tiene una magnitud muy grande y para causar esas olas, pues es impresionante. O es un ser que no hemos podido ver. Aún no se sabe qué es, pero digamos que él llega a un punto cuando ya él como si empezara en Sudáfrica y llega al norte de África y ahí es cuando la anomalía empieza a desaparecer. O sea, es como si se empezara a hundir mucho más en el agua y ya no se puede ver. También creo que podremos mencionar algo que ocurrió hace un par de semanas y fue la aparición, si no estoy mal, en México, en la noche de actividad tipo aurora boreal. Claro, Andrés, digamos que en los últimos días
se ha visto una generación de explosiones magnéticas del Sol que están expulsando una serie de ondas hacia nuestro planeta, esta es la explicación científica, las cuales irrumpen nuestra protección, que para los que yo creo que todos saben, pero igual es la capa de ozono, y penetran pues estas ondas magnéticas, generando este tipo de anomalías en algunas capas de la atmósfera, lo que produce esas auroras boreales. Adicional a esto, en gran parte de los Estados Unidos, debido a estas explosiones magnéticas, todos los servidores de telefonía móvil presentaron muchas fallas algunos de los días que se han visto esas explosiones. Además, según lo que tengo entendido, van a seguir habiendo esta serie de explosiones magnéticas, por lo cual se van a producir este tipo pues, de anomalías en la señal de los teléfonos o incluso nuevas auroras boreales. Enigmas súper raros. Hablemos de eso. ¿Qué te parece si hablamos un poco del tema de salud? Sí, hay un engrane entre la tecnología y el tema de la salud, que de alguna manera sí se ha logrado un avance muy importante en ciertos aspectos. Uno es, por ejemplo, la generación de un chip de visión artificial que básicamente serviría para ayudar a los ciegos a poder ver. En estos momentos está en fases de prueba, está realmente en una etapa muy primaria de todo el proceso y genera imágenes a una resolución muy muy baja, pero es un avance realmente muy bueno que podría ser de bastante ayuda para un tiempo adelante. Este chip ya se ha empezado a probar incluso en monos, por lo tanto, a pesar de que está en un nivel muy básico todavía, ya nos damos cuenta que va por muy buen camino. Para complementar tu aporte, Andrés, este chip lo generó la empresa de Neuralink, la misma de Elon Musk, y ellos, finales del año pasado o comienzos de creo que fue implantaron un chip a una persona con discapacidad que no puede pues mover ninguna de sus extremidades, y le instalaron un chip de estos en su cerebro para poder interactuar con una pantalla, una computadora. Ya creo que tiene como 2 o 3 meses con este chip y pues han habido pues grandes avances. Él pues se puede comunicar, o sea, puede dar sus ideas más claras. También ya jugó Mario Kart y sí, básicamente mueve todo lo que está en una pantalla con su cerebro. Sí, de esta noticia se hizo muy viral, principalmente a principio de año, este clip donde un hombre hacía la introducción al producto y al lado tenía a este hombre que mencionabas con esta discapacidad y realmente era muy impactante. Entonces realmente también nos damos cuenta que a pesar de que muchas veces criticamos la tecnología y los avances de la inteligencia artificial, nos podemos dar cuenta que cuando se usa de una forma positiva realmente puede traer unos resultados bastante satisfactorios y de muchísima ayuda. Sí, también en temas de la salud se descubrió un nuevo tratamiento para los pacientes del VIH, el cual ya curaba a 2 personas totalmente, no tienen la marca del virus. Entonces, pues es un avance también significativo para la ciencia y quizá esta sea una de las enfermedades que eran incurables, que según la profecía se van a poder curar. Aún no lo podemos pues saber con exactitud, pero pues ya hay una esperanza. Creo que también me mencionabas algo de un trasplante. Sí, Andrés, efectivamente este año se hizo el primer trasplante a un humano de un riñón de un cerdo modificado genéticamente. A esta persona ya se lo colocaron, todo salió muy bien, creo que los primeros 2 meses, y la persona falleció como a inicios de mayo. Okay. Sí, murió pues aparentemente ya el riñón, ya después su cuerpo no le quedó igual como siempre y esto lo llevó pues a su muerte. Igual es un avance muy esperanzador para el tema del trasplante de órganos, personas que lo necesitan. Y bueno, entonces yo creo que la ciencia igual irá avanzando en las causas que llevó a este hombre a fallecer y encontrará unas mejores pues opciones para las próximas operaciones que se hagan con este tipo de órganos. Esperemos que así sea. Bueno, Andrés, ahora vamos con algo que ha impactado mucho este año y como siempre es la tecnología. Entonces ya mencionamos pues el tema del Neuralink, estos chips. Ahora pues, no sé, cuéntanos qué pudiste encontrar en cuanto a
la tecnología. Claro, encontré algo que nos acerca más a ese futuro que tanto añoramos gracias a la ciencia ficción, y es algo relacionado a robots. La aparición de robots es algo que llevamos mucho tiempo presenciando y hemos visto cómo han evolucionado poco a poco. Pero según algo que encontré, este año se ha avanzado de una forma muy grande y se está trabajando realmente en unos robots mucho más funcionales que nos pueden acercar a lo que la ciencia ficción siempre nos ha vendido. Robots con una apariencia de pronto más humanoide, con una movilidad mucho más parecida a la nuestra. De pronto suena un poco alentador, pero al mismo tiempo aterrador, porque no sabemos hasta dónde pueda llegar darle tantas funciones a estos seres. Por otro lado, algo muy importante que ha sido tendencia todo este año, muy relacionado a la inteligencia artificial, es el tema de ChatGPT. Ya se habla incluso de la preparación de ChatGPT 5, que al parecer está muy cerca, pero este año ha sido tendencia todo el avance que ha llegado a tener, incluso hasta su versión 4, que nos ha traído unos avances muy grandes. Incluso hace poco se lanzaba una actualización donde se hablaba de un mejor rendimiento en cuanto a la opción de compartir imágenes. Esta es una opción que ya se venía trabajando, pero se habla de que ahora va a ser mucho más eficiente la conversación que tengamos con ChatGPT en cuanto a las imágenes que le compartimos. Es decir, que cuando nosotros le mostramos una imagen, incluso en tiempo real, porque le podemos compartir la pantalla y él puede ver el lugar donde estamos, Nuestro entorno. exactamente nuestro entorno, ChatGPT nos puede responder preguntas de lo que está a nuestro alrededor, nos puede ayudar a solucionar problemas. Aparte de esto, se habla de no solo un chat convencional con el que ya hemos convivido durante varios meses, sino se habla incluso de un asistente personal, un ser que, al mejor estilo de las inteligencias artificiales de las películas con las que los protagonistas hablan y les piden cosas, es probable que durante estos meses podamos llegar a cosas muy similares, donde simplemente hablemos y tengamos una conversación tan fluida con este programa que nos haga sentir incluso como si habláramos con una persona real. Los avances de OpenAI han sido impresionantes. Antes de lanzar pues la nueva versión, la actualización, sacaron Sora, que también es de ellos. Es una IA que genera videos a partir de un prompt con un nivel de detalle y realidad fascinantes, y pues puede generar videos muy largos. Incluso podrías hacer una producción dándole los mejores prompts, que los prompts son pues instrucciones claras y específicas de lo que queremos. Y Sora ha sido uno de los grandes avances de OpenAI, que es la misma empresa creadora de ChatGPT. Pero también hay avances significativos en la generación de video de otras compañías. Y también en el tema de un chat asistente, Gemini, que es la empresa de Google. Ellos también sacaron una nueva actualización de su asistente. Ellos pues siempre lo han podido conectar a internet, por lo que la información suele ser un poco más exacta. Pues frente a ChatGPT pues cobra para acceder, digamos, a tener una información más actualizada. Y el modelo de Géminis también puedes prender tu cámara y él te describe el entorno y le puedes hacer preguntas sobre lo que ve. Por ejemplo, hay una máquina, entonces le puedes decir cuáles son los componentes de esa máquina, cómo funciona. Eso se lo preguntamos y él te va a decir. Eso te va a decir en qué año pudo haber sido producida. Esto como un ejemplo, pero pueden ser muchas otras cosas por medio de la cámara. También siento que hay que tener cuidado con la cantidad de información que le brindemos a estos chats, no darle pues mucha información personal, porque quizá pues ya después digamos que pues siento que ya podrían afectar mucho nuestra vida. Pero yo quiero concluir en esta parte que de aquí al 2030 todo el mundo o la mayoría va a tener un asistente de inteligencia artificial conectado a todos nuestros dispositivos y a nosotros, quizá como en la película Her o Ella, y eso no estamos lejos de eso, ya puede que suceda mucho antes. Sí, creo que también vale la pena mencionar el boom que hubo a principio de año con el lanzamiento de las Apple Vision, estas gafas que permiten interactuar directamente con todas las pantallas que quieras, como si entraras directamente a internet estando en la vida real.
Y pues para culminar voy a hacer en el tema tecnológico, un tema de los videojuegos. Ya los videojuegos también han tenido un avance significativo en cuanto a las experiencias de juego. Hoy en día existen unos mecanismos, dispositivos adicionales en los que juegas con el tema de realidad virtual y un traje el cual tiene unos sensores adaptados que, digamos, si en el juego estás en unas condiciones de frío, el traje se va a poner muy frío. Si está con calor, pues el traje aumenta su temperatura. Es un traje muy cómodo y, digamos, si en el juego te dan un golpe en el pecho, entonces vas a tener una sensación eléctrica, como una especie de vibración, como para que sientas el golpe, lo mismo si te caes. Entonces ya hay una inmersión mucho más grande. Hay otro ya más completo que es como una cápsula en la que tienes todo esto mismo que acabo de mencionar, más una serie de, como decirlo, ventiladores y dispositivos con olores que hacen una inmersión mucho más completa en el juego, en la cual vas a sentir, pues si hay viento, pues sentirías, digamos, que el viento y ya la temperatura ya está incluida, y siento pues que eso pues ha sido también pues un avance significativo. Bueno, veremos cómo sigue avanzando esto. Sí, ya por último voy a añadir, esta sí es de hace poquito, no estamos hablando más o menos del 19-18 de mayo, y tiene que ver con el retrato del rey Carlos. Ya salió el primero de él, pues siendo rey de esta monarquía. Y aquí hay muchas especulaciones. Primero porque el cuadro tiene una clara marca de color rojo en pues todo su diseño, pues que es un poco extraña. Tiene una mariposa monarca que significa la transformación. Y ya en el tema un poco místico, la mariposa monarca tiene que ver con el tema del control mental, es lo que significa. Ya hay gente que ha invertido la imagen, es decir, la invierte y la vuelve a unir, y se ve una especie de cabra diabólica. Mucha gente dice que pudo haber sido casualidad, pero pues no, es muy extraño esto, que sea casualidad. Entonces sí se ve un poco, digamos, de alguna forma diabólica. Nuevamente a todos los que llegaron hasta ese punto, muchísimas gracias y nos vamos con las recomendaciones. Enigmas cerrados. Hablemos de eso. Quiero comenzar recomendando una serie muy conocida por muchos, pero no está de más mencionarla, y a los que no la han visto, que acudan a verla porque realmente es muy interesante y se trata de Black Mirror. Es una serie antológica que examina el lado oscuro de la tecnología en la sociedad moderna. Cada episodio presenta una historia independiente que revela cómo las innovaciones tecnológicas pueden sacar a la luz aspectos perturbadores de la naturaleza humana. También por este mismo hilo podría recomendar un libro llamado 1984 de George Orwell. Esta novela clásica explora un futuro distópico donde un régimen totalitario utiliza la tecnología y la vigilancia masiva para ejercer un control absoluto sobre la sociedad. Le recomendamos darnos like, comentar, Compartirnos. y estar pendiente de cada capítulo, dándole clic a la campanita de notificaciones en YouTube. Pueden hacer que la notificación de cada capítulo les llegue más fácil y así estar pendiente de cada tema que abordamos. Somos Mateo y Andrés, somos Enigmas Soterrados, y recuerden que están a solo un par de clics de ver un nuevo caso, una nueva historia o un nuevo tema de Enigmas Soterrados.